Bueno, Las batallas económicas del kirchnerismo es un libro de Carlos Burgueño. Carlos está con nosotros. Carlos, no lo terminé de leer, pero te digo que en los primeros capítulos uno entra en los laberintos de algunas decisiones de la época del kirchnerismo que son fascinantes. La verdad que te felicito. Gracias. Y la verdad que me faltó un capítulo más, que es este último, sí, ¿no? Sí. Este último. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, todo el mundo ve la cuestión política, el traspaso y todo este sainete, pero la cuestión económica es tremenda. Bueno. El manejo es una maquinaria de relojería, una bomba de relojería dispuesta a estallar dentro de 2-3 meses si no se desactiva antes. Bueno, hoy una jueza desactivó una, ¿no? Sí, bueno, la política, digamos, ¿no? Pero acá, ¿qué es lo que quería hacer Macri? Que lo dijo durante toda la campaña. Levantar rápido el cepo, ¿no? Y empezar con una política expansiva a nivel de actividad económica. Bueno, ¿qué le deja al gobierno? No le deja reservas, casi nada, con lo cual lo de levantar el cepo. Y además le deja una masa de pesos comprometida para el futuro, para tener que pagar. ¿No? Bueno, nombramientos, recién estábamos hablando. Hoy el boletín oficial es una fiesta. Si alguien está aburrido en sus casas hoy, durante la presidencia de Pinedo, por ejemplo, que empieza a las 12. Estuve escribiendo para sacar el boletín oficial de hoy. Tenía 192 páginas. Sí, y prometen que el de por mañana... nombramientos. Y 62 decretos. Sí, contratos, hay de todo. Es decir, mientras nosotros estamos entretenidos, si es que la banda y la otra... La realidad del país pasa por lo que ustedes están diciendo, entonces. Exactamente. Hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, se nombró hoy la directora nacional de museos. ¿Cuánto puede durar en su cargo esa persona? ¿48 horas? Hay 2 embajadores nuevos. Un embajador en Costa Rica, otro en Honduras. Embajador plenipotenciario. Y hay otro en Ucrania, creo que es nombrado. Eso fue, claro, la semana pasada. Deben haber nombrado fácil... No sé, 50 embajadores en estos tiempos. Ahora, 50. Sí, más o menos, porque son 2 o 3 por día desde hace 20 días. Ahora, hoy la presidenta dijo que deja un país absolutamente desendeudado. Sí. En marcha, con empleo creciente. Yo no sé si era la emoción de la despedida. ¿Cuál es la realidad? No es. Y encima yo creo que el tema del mito del desendeudamiento es peligroso, porque mucho lo escuché antes a Jorge así decir, bueno, la economía está desendeudada, así que tiene espacio por ahí. Y la verdad es que, ojo, que no hay mucho espacio por la deuda. Hay algo de espacio, pero no mucho. La deuda hoy oficial son más de 200.000 millones de dólares. Simplemente para tener una idea, cuando explotó la convertida en 130.000, 120.000, después 130.000 los últimos meses. 200.000 millones de dólares en porcentaje del PIB es 42, 43. A eso hay que sumarle que si se arregla con los holdouts hay que aumentar la deuda por eso. Que si se corrige el tipo de cambio, el PBI en dólares cae. O sea que en vez de tener 42, vas a tener una deuda en torno a 50. Y la deuda histórica argentina, la deuda pública histórica en Argentina fue del 25%. Y si se te empieza a ir la deuda a 60% del PBI, ojo que esos son niveles de deudas para nada bajos. Y llegás rápidamente. Entonces, ¿tenés espacios para endeudarte? Sí, porque la verdad es que mucha deuda está colocada con el Banco Central, que igual vas a tener que volver. Pero cambió el acreedor. Esto hay que decirlo, para ser justo. La mitad de la deuda, creo que 105.000 millones de dólares, es al propio Estado. No es lo mismo de verlo al propio Estado que a Paul Singer. Exactamente. ¿No? Claro. Hacen distintos tipos de juicios. Sí, pero ojo con ese tema, porque de los 105.000, bueno, hay una parte que con el ANSES es de los jubilados, etc. Los otros 60.000 son del Banco Central. Y el problema es que el Banco Central patrimonialmente está hecho un desastre. Entonces, ¿cómo vas a recapitalizar al Banco Central? ¿Cómo vas a poner dólares al Banco Central? Probablemente dándole al Banco Central un bono que se pueda comercializar en el mercado y sacándole la deuda que le diste antes. El Banco Central va a agarrar ese bono y lo va a vender en el mercado, con lo cual automáticamente la deuda que hoy tenés con el Banco Central en algún momento va a pasar a ser deuda con el sector privado y volvés al mismo acreedor anterior. Hablabas de dólares y la verdad que el ciudadano, qué sé yo, escucha dólar 12, 13, 15 pesos y la verdad que se asusta. Sí. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, hace bien en asustarse. Hacen bien en asustarse. Hay un retraso cambiario que
es notable, no es nuevo y es fruto de la inflación, ¿no? ¿Por qué hay retraso cambiario? Porque hubo inflación. La inflación se puede reconocer o no se puede reconocer. Puede romper el termómetro o medirla bien. Pero lo cierto es que la inflación existió y se fue acumulando. Y llegó un momento que hizo subir tanto los precios internos, los costos internos para producir, que quedó la Argentina en una situación de retraso cambiario. En octubre del 2011 toma Cristina Fernández de Kirchner, ahí lo contamos en el libro, la decisión de, en lugar de enfrentar el problema, ir por la salida ideológica, por la heroica, que es el cepo. Hacer que los argentinos dejen de pensar en dólares. Y eso es, creo que en materia económica, el gran fracaso de la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, porque después la marcó esta gestión durante estos 4 años que terminan hoy, ahora dentro de un rato. Ahora, el retraso cambiario existe. La pregunta es, ¿cómo lo corregís? Y ese es el dilema que tiene que enfrentar Macri. Lo haces como un shock, lo malo, hagámoslo rápido, total la gente ya está preparada, ya lo sabe. Están pensando ahora. Exactamente, o lo hacemos gradualmente. Si me permitís, acá hace aproximadamente 1 mes y medio estuvo Juan Carlos de Pablo y con su estilo nos dijo qué es lo que le espera al próximo gobierno en materia económica. Vamos a escucharlo. Si el 22 de noviembre tenemos los resultados esa noche, toquemos madera para que sí, el que tiene la, entre comillas, mala suerte de ganar, tiene 19 días desde el momento que le dicen, sos vos, pibe, hasta el momento que arranca. ¿Sabés el laburo que tiene, el desafío? Ahí no hay vacaciones, ¿eh? Le da 19 días. Sí, un poquito más. Del 22 al 10, 19 días. Sergio Bernstein, en una charla de empresarios hace poquito, le dijo, muchachos, no se vayan muy lejos de vacaciones. Dijo, Estoy de acuerdo. Y digo, no se vayan muy lejos de vacaciones. ¿No hay que irse de vacaciones? No, te puedes ir, pero con la laptop y conexión a internet. A un lugar donde haya buena señal. A ver, porque el tema del cepo cambiario es clave. El tipo de cambio está tan retrasado que si contás de 1917 a hoy, este es el segundo más atrasado de la historia argentina. Oh. El primero fue... Más que la convertibilidad de... Sí, más que la convertibilidad. En este momento, a noviembre, es el segundo más atrasado. El primero fue Martínez Dios. O sea que estás con un tipo de cambio muy atrasado. Perdón, cuando hablamos de tipo de cambio atrasado significa que el dólar no subió, el precio del dólar no subió como subieron todos los demás precios, entonces quedó atrasado con respecto a los precios. Gravísimo es ese dato. Sí. Claro, pero perdóname que insista y que pregunte de vuelta. ¿Y esto cómo le va a afectar al bolsillo de la gente? Bueno, el problema que tiene la Argentina, más sociológico que económico a veces, es el impacto del dólar en la economía, incluso en aquellas variables donde no debería influir. ¿Sabes lo que subió 20% la semana pasada? La arena para construir. ¿Cuál es el componente importado de la arena? Cero. Nada, ninguno. La arena se saca en la costanera, se la sube a un camión, se la lleva al corralón y se vende. Sin embargo, aumentó 20%. Y aumentó 20% por las dudas. O sea, no hay ninguna explicación técnica por la cual se explique la mayoría de los aumentos que hubo en los últimos días ante una inflación, ni siquiera la carne. Quizá algo el pan por la esperanza de, que probablemente se haga, de eliminar las retenciones. Ahora, así es muy difícil hacer política económica, ¿sí? Los libros dicen otra cosa. Ahora, ¿no? Macri... Perdón. Rápida. También hay una cosa que yo creo que, por ejemplo, vos decía Carlos, el cepo marcó mucho, con la idea de que los argentinos pensáramos en pesos, y ese es un gran problema, pensar que esto era un problema psicológico, y no es un problema psicológico. Las economías tienen determinado tamaño. Una economía grande como la de Brasil está mucho menos influenciada por la economía internacional, por el dólar. Una economía como Argentina tiene una influencia importante. Si vas a Uruguay, te hablan en dólares directamente. Fíjate la influencia que tiene. Entonces, cuanto más pequeña es la economía, más influencia tiene el mercado externo sobre la economía. Entonces, por eso te pasan estas cosas. Y acá hay que tener claro eso. Argentina es una economía de un tamaño medio y tiene cierta influencia, y el dólar tiene una influencia bastante importante. No podemos pensar que es solamente una cuestión psicológica que los argentinos no pensamos en dólares. En el caso de Argentina es verdad que además tenemos una cuestión psicológica.
pero hay una cuestión de fondo real, ¿no? Pero una cuestión psicológica razonable, porque es fruto de la historia, ¿no? Exactamente, sí. Desde Martínez de Ósigo para acá, ¿cuánto vivimos? El gobierno de Macri aparentemente va a llamar a un consejo del salario y de acuerdo entre empresarios y sindicatos. Eso no ha tenido mucho éxito en la Argentina en general, históricamente. Sí, ni creo que lo tenga ahora, ¿no? Tampoco. Si me permitís el escepticismo. A ver, si yo estoy de acuerdo. A ver, el consejo, estas las que llaman políticas de precio, no son políticas económicos reales, son políticas coyunturales, o sea, auxiliares, si querés. Te sirven siempre y cuando tomes medidas de fondo que solucionen el problema, ¿no? Porque lo que haces es como un puente que construís. Lo que ha pasado en las últimas, muchas veces cuando se arman estos consensos, es que se arma el puente sin tomar medidas de fondo, con lo cual es el puente la nada. Cuando se acabó el puente, estás en el mismo lugar que estabas antes. Si tomás medidas de fondo, que es atacar la cuestión fiscal, que es el gran problema, atacar la emisión monetaria, que es el otro problema de la inflación, entonces por ahí te sirve. En realidad te sirve como puente, como aspirina. Entonces, vos tenés que operar. Lo que estamos hablando, el Consejo Económico Social, es la aspirina, el ibuprofeno, si querés, más moderno. Pero si no operás, el ibuprofeno no te cura nada. Claro. Estamos en un problema. Porque Sí, cualquier medida para solucionar estos temas tiene costos sociales. A ver, Esto no lo dice el gobierno porque no lo puede decir, pero Sí, obviamente. ahí está el problema. Yo, en ese punto es donde más temor me da el plan económico, digamos, de Macri, que no está mal orientado, va para el lado donde la verdad hay que ir. Pero el punto es, siempre el tipo de políticas de fondo se dio después de una crisis fuerte. Y con una sociedad medio anestesiada, bueno, hagamos algo porque estamos mal. No ocurre y ahora. no sé si ocurre ahora. No. Yo creo que la gente no está consciente o no cree, y tiene razón en no creer, que estemos al borde o cerca de una crisis importante. Acá cuando estuvo Labaña dijo que esta transición económica no es la de Alfonsín Menem, sino la de Menem de la Rúa, porque la gente tampoco tenía esa conciencia de que algo iba a explotar. Bueno, de hecho, Duhalde dijo que iba a salir de la convertibilidad y perdió. Claro, ahí está. Sí, acá la ventaja que tenés contra esa época es que desde afuera sí hay más conciencia del problema argentino, ¿no? En la época cuando de la Rúa recibe el mando, de afuera te decían, bueno, cambia, pero no tanto. Sí. Se acabó. Bueno, a los dos, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Claro. ¿Nos despedimos? Hasta el miércoles y con nuevo presidente.